Como les había prometido, hermanos, en las próximas semanas, a estar estudiando la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué digo en las próximas semanas? Porque es imposible sacar un sermón o una prédica y decir todo lo que ese texto enseña en solo un domingo. Es imposible. Entonces yo decidí dividirlo en tres partes. Hoy vamos a estar viendo un poquito del hijo menor. La otra semana continuamos con la historia del hijo menor y también hablamos sobre el padre, que ese es el enfoque en la parábola, después del hijo menor. Y por último terminamos con el hijo mayor. Así que hoy vamos a ver un poquito del hijo menor en la parábola del hijo pródigo. Así que yo les pido, hermanos, que abran su Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 14. Solamente vamos a ver esos versículos hoy, pero como van a poder ver, son extremadamente ricos esos versículos. Lucas capítulo 15, versículo 11 al 14. Se dice que esta parábola del hijo pródigo es la mejor historia que jamás ha sido contada por cualquier persona. Y definitivamente esta parábola es la parábola más famosa de nuestro Señor Jesús. Así que yo estoy seguro que va a ser un tiempo y va a ser de mucha bendición que nosotros estudiemos esta parábola. Amén. Lucas 15 del 11 al 14 dice así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta tarde que tú abras los corazones de las personas en este lugar, de esos que van a estar escuchando también en el internet. Te pedimos, Señor, que tú cumplas el propósito por el cual tú has permitido que cada persona escuche lo que tú tienes para ellos, Señor. Transforma las vidas de cada oyente, de cada persona. Y tócales, Señor, tócales con poder. Que la gloria y la honra sea para ti por los siglos de los siglos. Amén. Casi todos de ustedes saben, hermanos, que hace un poco más de un mes yo fui a Colombia y regresé como hace dos semanas. Y la razón de este viaje fue que yo quería ver a mi prometida, a Ana, porque llevaba ya más de 5 meses sin verla. Y yo me acuerdo que estando allá en Colombia, ella me contó algo que ya me había contado antes. Y mientras yo estaba preparando este sermón, esta prédica, no sé por qué, pero el Señor me traía lo que ella me había contado una y otra vez a mi mente. Ella me dijo que hubo un tiempo en su vida en donde ella estaba tan alejada de Dios, tan apartada de Dios, que ella negó la existencia de Dios. Ella llegó a concluir que Dios no era real. Y mientras yo pensaba en eso, porque me impactó yo darme cuenta de esto, yo pensaba, y esta es mi conclusión, ella no me dijo esto, pero yo pensaba que dentro de ella misma, ella sabía que Dios era real. Ella sabía que Dios era real. ¿Por qué? Porque ella había crecido en un lugar cristiano. Había crecido en la iglesia. Sus padres la habían instruido en el evangelio. Entonces dentro de sí ella sabía que Dios era real. Y lo que yo pienso es que
ella en ese momento de rebeldía quería que Dios no existiera. Pablo dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Los hombres detienen con injusticia la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? La verdad de que hay un Dios. Amén. La verdad de que Dios existe. Amén. Y la palabra detienen en el griego es katejo. La Reina Valera la traduce como detienen. Pero si ustedes van a otras traducciones, especialmente las traducciones en inglés, ustedes van a ver que la palabra katejo no quiere decir detener. En el griego la palabra katejo quiere decir esconder, enterrar, suprimir, restringir. En otras palabras, los hombres no detienen la verdad de Dios, sino más bien que ellos ignoran, quieren esconder, quieren reprimir, quieren restringir el hecho de que Dios existe. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 19 del capítulo 1 de Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que se puede saber de Dios ha sido manifestado a ellos, ha sido revelado a ellos. Ellos lo pueden ver. ¿Por qué? Porque Dios mismo se los ha mostrado. O sea que los hombres, así ellos nieguen la existencia de Dios, muy adentro de ellos saben que Dios es real. Sino que lo que ellos quieren hacer es suprimir, esconder esta verdad con su manera de vivir, con sus pecados. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues así, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y yo creo que esto es lo que pasa con los cristianos que crecieron en la iglesia, que crecieron en el Evangelio, que una vez sirvieron a Dios, pero que en este momento están alejados de Dios. Ellos pueden decir que Dios no existe, que Dios no es real, que Dios está muerto. Pero lo que verdaderamente ellos están haciendo es suprimir, esconder la verdad de que Dios es real. Entonces, muy adentro de ellos saben que Dios existe. Pero lo que ellos desean es que Dios no fuera real, que Dios estuviese muerto. Y hoy vamos a ver una historia de un hijo que deseaba que su padre estuviera muerto. Y la pregunta es, ¿por qué las personas niegan la existencia de Dios? ¿Por qué las personas quieren que Dios estuviera muerto? ¿Por qué este hijo deseó que su padre estuviera muerto? Esto es lo que vamos a responder en esta tarde. Entonces vayan conmigo al versículo 12 del capítulo 15 de Lucas. Dice así la palabra de Dios en el versículo 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Hermanos, antes de yo explicarlo, les quiero decir algo. Cuando se habla o se enseña de una parábola, es muy importante decir por qué Jesús dijo esta parábola. Es fundamental.
¿Qué fue lo que causó que Jesús dijera esta parábola? Yo no les voy a decir todavía por qué Jesús dijo esta parábola, sino hasta el final, 2 domingos de ahora. Así que tengan eso presente, ¿ok? Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. En los tiempos de Jesús, el tener hijos era una bendición, era una de las bendiciones más grandes de parte de Dios. De hecho, si una mujer era estéril y no podía tener hijos, se creía que ella no podía tener hijos porque Dios la había maldecido. O sea que si tú tenías hijos, quería decir que tú tenías el favor de Dios, que Dios te había bendecido. Ahora, ¿por qué los hijos eran una bendición en los tiempos de Jesús? Porque los hijos se encargaban de cuidar a los padres, de traer el alimento a la casa, de ayudar al papá en el trabajo, de cuando los padres estuviesen viejos, de cuidar a sus padres, de honrarlos y de enterrarlos. Entonces este hombre tenía 2 hijos, o sea que había sido doblemente bendecido por Dios. Y si tenía 2 hijos, uno era el mayor y otro era el menor. El hijo menor probablemente tenía 17 años. ¿Por qué tenía 17 años? Porque en ese entonces los judíos se casaban a los 18 años. De los 5 a los 13, los padres los enviaban a la sinagoga a que aprendieran el Antiguo Testamento, y desde los 13 años el adolescente trabajaba en el trabajo de su padre hasta los 18, que era donde ellos se casaban. Pero este hijo, cuando él se va de la casa de su padre, no tiene esposa. O sea que probablemente no era mayor de 18 años. Y miren lo que pasa en el versículo 12 con este hijo menor. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Preguntarle por la herencia al padre antes de morir. Aún el padre estando vivo, ir a donde tu papá y decirle: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Eso era una grosería. Era algo shocking, impactante, era algo que no se escuchaba en el mundo antiguo, porque tu padre estaba vivo y la herencia de todos los bienes que tu familia tenía para ti solamente era recibida hasta que tus padres murieran. O sea que este hijo menor, en esencia, al preguntarle, bueno, no le está preguntando, le está dando un comando: dame la parte de los bienes que me pertenece. Lo que él verdaderamente le está diciendo al hijo, a su papá, es: ojalá estuvieses muerto. Ojalá estuvieses muerto para yo no tener que esperar a que me caigan sobre mí todos los bienes que tú tienes para nosotros, para tus hijos. Un chico de 17 años que no estaba casado, lo que se esperaba de él es que él se quedara en la casa de su papá, trabajando, ayudando con la comida, ayudando con el trabajo. Pero este hijo menor, aún estando su padre con vida, tuvo la osadía de decirle: dame la parte de los bienes que me corresponde. Al hijo menor se le daba 1/3 de los bienes. Al hijo mayor, por ser el hijo mayor, recibía 2/3. El hijo menor quiere ese tercio de los bienes. Ya no quiero vivir más en este hogar. Estoy cansado de esta familia. Estoy cansado de ti. No me importa si eres mi padre. No me importa si la herencia se recibe cuando tú mueras. Yo quiero irme de este hogar, no quiero nada que ver contigo, no quiero nada que ver con esta familia. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Ojalá estuvieses muerto. Asimismo,
Es típico, hermanos, que los que quieran vivir alejados de Dios deseen que Dios estuviera muerto. Es muy común que las personas que quieran darle la espalda a Dios, que ellos deseen que Dios no existe, que nieguen la existencia de Dios. Muchos de ustedes en sus vidas pasadas, antes de vivir a Cristo o en el tiempo que se apartaron de Dios, estoy seguro que muchos de ustedes pensaron que ir a la iglesia era ridículo, que Dios no era real. Incluso yo pienso que llegaron hasta a desear que Dios no existiera. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hubo un tiempo en mi vida en la secundaria, desde el grado 9 hasta el grado 12, que yo no quería saber nada de Dios, donde yo había sido influenciado por mis amigos mundanos a tal punto que yo llegué a pensar también que Dios no era real, no quería nada que ver con Dios. Y puede ser que tú estés en este momento, en un punto en tu vida, donde tú has dejado de ir a la iglesia, donde tú has dejado de servir a Dios, de buscarlo, has descuidado tu vida de oración, has descuidado la lectura de la palabra, has descuidado el ayuno. Puede ser que te encuentres en un momento en tu vida donde tu relación con Dios esté en el piso, donde tu vida espiritual haya decaído, donde tú hayas permitido que el pecado reine en tu vida, la adicción, a toda clase de pecados, la pornografía, la lujuria, donde quizás tú has ido en pos de dioses ajenos, el Dios del dinero, el Dios del trabajo, el Dios del materialismo. Puede ser que haya personas en este lugar que han querido alejarse de Dios, deseando que Dios no fuese real. Y la pregunta es, la pregunta que yo les hice al principio: ¿por qué los hombres niegan la existencia de Dios? ¿Por qué las personas o aquellos que quieren darle la espalda a Dios desean que Dios no fuera real? ¿Por qué el hijo menor quería que su padre estuviera muerto? ¿Por qué? Para vivir como quería y para hacer lo que quisiere con los bienes. Esa era la razón, para vivir como él les diera la gana vivir, como decimos en Colombia, para hacer lo que quisiera con su vida y para hacer lo que quisiera con lo que su padre le iba a entregar. Quería complacer sus deseos carnales. Este hijo deseaba que su padre estuviera muerto para perderse en una vida pecaminosa, para cumplir sus deseos, sus fantasías, sus sueños y hacer lo que quisiera con sus bienes. Y eso es lo mismo que el pecador quiere hacer cuando se quiere alejar de Dios. Quiere vivir en pecado, quiere vivir haciendo la injusticia, quiere vivir haciendo lo que desea con lo que tiene. Pero todo lo que tenemos, hermanos, todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo, no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Es Dios el que te ha dado todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque de Jehová es el mundo y de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero cuando quitamos a Dios de nuestras vidas, cuando negamos su existencia, cuando queremos que Dios no sea real, entonces tenemos la vía libre para vivir como queramos y hacer lo que queramos con nuestra vida. Y eso era lo que el hijo menor quería hacer. Una vez Dios no está en nuestras vidas, ya no tenemos que vivir en santidad. Una vez Dios no está, ya no tenemos que guardar la palabra de Dios. Una vez Dios no está, no hay nada de malo con la homosexualidad.
con la pornografía, con la fornicación, con el adulterio. Una vez Dios no está, ¿qué importa lo que hagamos con nuestro tiempo? ¿Qué importa lo que hagamos con nuestros bienes materiales, con nuestro dinero? ¿Qué importa si queremos vivir en placer, satisfaciendo los deseos carnales que tenemos? Pero todo lo que nosotros tenemos, esa ropa que tú tienes puesta, la casa en donde duermes, el carro con el que llegaste aquí a la iglesia, ese desayuno que comiste esta mañana, tu cuenta bancaria, tu celular, absolutamente todo le pertenece a Dios. Incluso tu propia vida, tu tiempo, tu espacio. Todas esas cosas le pertenecen al Señor. Todo lo que el Hijo tenía, ¿a quién le pertenecía? Al Padre, a su Padre. Entonces, cuando el hijo menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, el padre en ese momento pudo haber extendido su mano y pegarle una cachetada a su hijo en la cara, porque eso era lo normal en ese entonces. Pudo haberlo castigado por irrespetarlo y por desear que su padre estuviera muerto. Le pudo haber quitado toda la herencia, lo pudo haber avergonzado delante de su familia, del pueblo, por hacer semejante cosa de pedir la herencia mientras el papá estaba vivo. Hasta incluso lo pudo haber cortado de la familia y considerado como si el hijo estuviera muerto. ¿Se acuerdan cuando el hijo regresa donde el padre? ¿Qué dice el padre? Mi hijo que estaba muerto. O sea que el padre pudo haber considerado a su hijo como fuera de la familia, como si no existiera. Incluso lo pudo haber apedreado por haberlo deshonrado. Pero ¿saben qué hace el padre? ¿Saben qué hace el padre? Versículo 12. Y les repartió los bienes. ¡Wow! Un padre jamás hubiera hecho eso, y los fariseos que estaban escuchando hubieran estado impactados de que el padre hubiera accedido a la petición de ese hijo menor. Le repartió los bienes, y si ustedes leen bien, dice en plural, les repartió los bienes. O sea que no solamente le dio la parte de los bienes al hijo menor, sino también al hijo mayor. Y les repartió los bienes. Y la palabra bienes es bios, que quiere decir vida. Le repartió lo que tenía en vida. O sea, le repartió todo lo que el padre había acumulado a través de las generaciones y todo lo que había sido pasado por él, por sus padres. Le repartió todo lo que había acumulado en vida. El padre dejó que el hijo menor hiciera lo que quisiera. No lo forzó a quedarse, no lo forzó a trabajar, no lo forzó a pedir perdón, sino que simplemente lo dejó ir. ¿Te quieres ir de la casa? ¿Quieres vivir tu vida como quieres? Entonces vete. Les repartió los bienes a sus hijos. Cuando una persona quiere darle la espalda a Dios, deseando que Dios no fuese real, cuando una persona quiere darle la espalda a Dios porque quiere perderse en el mundo, Dios permite que esa persona haga lo que desea hacer. Dios no va a forzar a nadie a que lo ame. Si un pecador quiere perderse en el mundo, Dios no va a forzar que esa persona se quede en la iglesia, ni en esta vida ni en la eternidad.
Dios no va a violar el libre albedrío de esa persona. Ahora, la palabra de Dios enseña que Dios quiere que todas las personas sean salvas. Que el Espíritu Santo está activamente convenciendo al hombre de pecado. Pero puede llegar un punto, hermanos, en donde Dios simplemente deja que esa persona se pierda. Deja que esa persona haga lo que ha decidido hacer. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento con Israel. Miren cómo Dios permite que Israel siguiese en sus propios caminos. Salmos 81, del 11 al 12, dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y yo tengo que advertirte en esta tarde que si tú has decidido darle la espalda a Dios, si tú has decidido dejar de asistir a la iglesia, olvidarte de Dios, perderte en el pecado, puede ser que Dios permita que tú hagas y que tú cumplas todo lo que tú tienes pensado hacer. En otras palabras, Dios te entrega al pecado, para que tú vivas en pecado, para que tú te pierdas en tu propio camino. Y esto yo no me lo estoy inventando. Esto lo dice Pablo en Romanos. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó. Dice otro versículo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Otro versículo dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué hizo? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El Padre permitió, que su Hijo hiciera lo que quisiera con su vida y con los bienes que Él le había entregado. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, cuando el padre le entrega al hijo la herencia, todos los bienes, la tierra, las casas, las propiedades, dice ahí que el hijo, juntándolo todo, sunago, y eso quiere decir, lo convirtió en cash, en efectivo. Lo vendió todo. ¿Por qué lo vendió todo? Versículo 13. Se fue lejos a una provincia apartada. Lo vendió todo para poder irse a otra provincia. Y cuando los judíos se iban a otra provincia, a otra ciudad, era generalmente porque ellos querían hacer dinero, porque querían prosperar. Pero este hijo no se fue a hacer dinero, ni a prosperar, ni a trabajar. ¿A qué se fue? Versículo 13. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició. En el griego es como, quiere decir esta palabra desperdiciar, como si él hubiera cogido todo su dinero y lo hubiera tirado al aire. Los desperdició y vivió perdidamente, azotos. La palabra perdidamente tiene el sentido de vivir desmesuradamente, de vivir en inmoralidad, en orgías, en lascivia, en prostitución. Una vida sin medida, pervertida, extravagante. Una vida pródiga. ¿Saben qué quiere decir una vida pródiga? Una vida mal gastada. O sea, el hijo pródigo, de hecho, el hijo pródigo quiere decir el hijo que malgasta. Eso es lo que quiere decir la palabra pródigo. Y este hijo cogió todo su dinero y vivió perdidamente. Prostitución, orgías, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Se gastó todo su dinero en todo lo que el mundo ofrecía.
Y según el apóstol Juan, ¿qué es lo que hay en el mundo? Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso fue lo que hizo el hijo menor con sus bienes. Se fue, malgastó su dinero en todo lo que el mundo le ofrecía. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lejos de la casa de su padre, siempre le iba a faltar. Sí, este hijo menor pudo cumplir sus sueños, sus fantasías. Pudo satisfacer todo lo que quería satisfacer en su carne. Cumplió sus deseos. Vivió y se revolcó en el pecado con su dinero. Lo disfrutó como nunca. Pero lejos de Dios, lejos de su padre, siempre le iba a faltar. Cuando tú te apartas de Dios, cuando tú te apartas de Dios, Dios va a permitir que tú te vayas, que Él no va a violar tu libre albedrío. Y cuando tú te apartas de Dios para vivir tu vida como quieres, vas a cumplir todos tus sueños en este mundo. Vas a encontrar riqueza, vas a encontrar placer, vas a poder vivir en pecado, vas a poder hacer todo lo que alguna vez soñaste hacer. Pero lejos de Dios te va a faltar. Y no estoy diciendo que lejos de Dios te va a faltar prosperidad o dinero, no. En este mundo sin Dios, tú puedes conseguir dinero, puedes hacerte rico, puedes tener todo lo que deseas. Pero en este mundo lo vas a tener, porque en la eternidad te va a hacer falta. Lejos de Dios vas a ganar el mundo, pero vas a perder tu alma. Mientras vivas lejos de Dios, te va a hacer falta en la vida venidera. El hijo menor se fue de la casa de su padre, hizo todo lo que hizo, disfrutó todo lo que tenía que disfrutar, pero lejos de la casa de su padre le iba a hacer falta. Vamos a orar, hermano.